Por cierto, Antonio, decías, ¿no? Cómo China precisamente ya, nos decías, no solo copia, innova, tiene una fuerza comercial, económica, tecnológica tremenda y eso quien no lo sepa ver, desde luego va a estar muy ciego. De hecho, bueno, entendemos que Estados Unidos lo ve y por eso, de hecho, está apuntando, ¿no? Hacia China en esa política exterior. ¿En qué situación deja esto a Europa? Y con esto me refiero a este nuevo clima de tensión entre China y Estados Unidos, exacerbado por este supuesto globo espía, ¿no? Porque, bueno, entendemos cuál es la postura entre China y Estados Unidos de tensión, de una mayor competencia entre ambas potencias mundiales, pero también entendemos que Europa depende de una y de otra, económicamente, comercialmente hablando, tecnológicamente hablando, por supuesto, y en el ámbito militar de la defensa depende mucho de Estados Unidos debido a la guerra en Ucrania. ¿Podría la administración Biden aumentar su presión sobre Europa para que tome partido en un momento en el que estamos viendo cómo ambas potencias están dividiendo en dos polos el mundo? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es decir, vamos a ver, una cosa es en el nuevo concepto estratégico de la OTAN lo deja bastante claro, de nuevo, repitiendo o anunciando, ¿no? Esto que decía el nuevo concepto estratégico de la Biden-Harris Administration, ¿no? Lo que decíamos antes, esta cuestión de nuevo, porque se repiten, digamos, son espejo, ¿no? Es decir, Rusia es el enemigo y China es el adversario. Lógicamente, quien lleva las riendas de la OTAN es Estados Unidos y los Estados europeos, pues bueno, tienen su opinión, tienen sus discrepancias, pero más aún en tiempos de la guerra con Rusia, pues lógicamente a quien más se le presta atención y, no sé, algunos dicen política de seguidismo con Estados Unidos. La cuestión es esa, que Europa, los países miembros de la OTAN, que son bastantes, ¿verdad? Bueno, pues van a hacer esa política de seguidismo de Estados Unidos. Ahora, en el momento en el que estamos ahora, es que es obvio, no se puede hacer de otra manera. Es decir, si quiero que la OTAN me defienda de un enemigo tan claro para mí que es Rusia, pues entonces yo lo que tengo que hacer es confiar absolutamente, ciegamente en Estados Unidos. De tal manera que uno era el panorama hace 3 años, por poner un caso, digamos, bastante claro de antes de la pandemia, etcétera, y otra cuestión es el escenario que hay ahora. Hace 3 años yo recuerdo que estábamos hablando de estos temas en el Real Instituto Elcano, es decir, yo fui a una conferencia, una charla, una mesa redonda, una discusión pública y estaba bastante claro, bueno, tenemos que ver cuáles son los pros y los contras, de si hacer más caso a papá o a mamá, ¿no? De si querer más a papá o a mamá, de si echarnos en brazos de Estados Unidos o de China, a ver qué hacemos. Esta era la situación hace 3 años, ¿eh? En enero de 2020, recuerdo perfectamente que esta era la situación. Ahora, a día de hoy, con una guerra aquí a las puertas de Europa, la situación es totalmente distinta y es, nosotros solo nos podemos fiar de Estados Unidos. Si necesitamos ayuda, digamos, cuando veamos amenazada nuestra existencia como Estado-nación, pues ¿a quién vamos a pedir ayuda? A Estados Unidos. Y eso tiene una serie de implicaciones en la tecnología, que ese es, digamos, el campo de batalla fundamental, porque obviamente para comprarse unos cuchillos o unos utensilios de cocina fabricados en China, pues bueno, pues podemos confiar tranquilamente. Pero otra cosa muy distinta es la tecnología que usamos todos los días en todos los aparatos electrónicos, en los móviles, pero sobre todo también la tecnología militar. Y, por supuesto, para confiar en tecnología militar, confiaremos siempre en Estados Unidos y no en China. De tal manera que si hace 3 años que había alguna duda, a día de hoy esas dudas se van eliminando y lo vamos teniendo cada vez más claro, que es que solo podemos confiar en Estados Unidos, que tenemos que echarnos en brazos de Estados Unidos, que si acaso a lo mejor dentro de unos años nosotros tendremos la suficiente fuerza como para impulsar proyectos de investigación, digamos, autónomos, que no nos hagan tan dependientes de Estados Unidos, pero eso será en el medio largo plazo, porque a día de hoy y la evolución de la guerra en Ucrania parece que va en ese sentido. Yo por mí ojalá se acabara ya la guerra de Ucrania, pero parece que esto se va a alargar más y por lo tanto
nosotros estamos vaciando nuestros arsenales y, por lo tanto, vamos a necesitar nuevo armamento. ¿Y a quién se lo vamos a pedir? Lógicamente, a Estados Unidos. De tal manera que nuestra dependencia de Estados Unidos es creciente, digo en el campo tecnológico, militar, por supuesto, pero como consecuencia de eso, en el ámbito tecnológico en general, pues va a ser cada vez mayor. China querría entrar a competir con Estados Unidos en ese terreno de la tecnología de las cosas, perdón, de los objetos de la vida diaria, pues el frigorífico, el televisor, el ordenador, los móviles, por supuesto, pero parece evidente que poco a poco ese mercado se va a ir restringiendo, ya digo, por el temor a que esa tecnología vayamos a ser demasiado dependientes de China, de esa tecnología china, y por una cuestión secundaria o derivada de esta, que es que en el fondo entendemos que China no es aliado de Estados Unidos, es su competidor como poco, y que China es, si no aliado, es amigo estratégico de Rusia. Y por lo tanto, combinando esos dos factores, efectivamente, nos echaremos en brazos de Estados Unidos y no en brazos de China.